Muy buenas noches tengan todos y todas en este coloquio que vamos a realizar a nombre de la humanidad, ¿no? Porque celebrar el Día de la Mujer es celebrar el Día de la Humanidad, y más aún cuando hablamos de las mujeres indígenas, ¿no? En ese sentido, a nosotros nos satisface mucho poder conversar sobre este tema. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un día en la cual la Organización de las Naciones Unidas declara como el Día de la Mujer Indígena un 5 de septiembre, con un objetivo, ¿no? La ONU, básicamente con el objetivo de visibilizar el rol fundamental que juegan las mujeres indígenas en esa tarea, ¿no? De mantener y de defender la identidad de los pueblos. Ustedes saben, los que están del otro lado, saben muy bien que muchos de las glorias de las luchas de los pueblos indígenas se debe justamente a las mujeres. Se debe en las familias, las mujeres siempre es el pilar, ¿no? Y en ese sentido, pues les debemos muchísimo, ¿no? Y la ONU reconoce justamente esa tarea, ¿no? Ve de darle un espacio. Pero lo que queremos con este coloquio el día de hoy justamente es ver en qué situación se encuentra la mujer indígena a nivel político, ¿no? Sobre todo, cuál es su papel, cómo está el tema, cómo se defiende el tema identitario en los pueblos indígenas, o el rol de las mujeres en las organizaciones sociales, en los sindicatos, qué papel juega la mujer, ¿no? O seguimos viviendo en una sociedad netamente machista donde el varón es el que tiene la única razón, ¿no? O sea, hoy día vamos a tocar ese tema, ¿no? ¿Qué está pasando en los campos, ¿no? Si realmente hay una democratización de géneros, ¿no? Cómo la mujer indígena en el campo reafirma sus derechos, cómo hace, desde la experiencia de nuestras especialistas, hace respetar sus voces, ¿no? Y es más, cómo ellas ven esta riqueza cultural que tenemos nosotros a nivel de la humanidad, porque las mujeres básicamente tienen un gran aporte. Las mujeres indígenas, ¿no? Enfrentan una diversidad de violencia, ¿no? Y discriminación. Y eso hasta el día de hoy considero que no se ha podido subsanar, no se ha podido lograr que esto deje de ser, ¿no? Sino al contrario, en las relaciones familiares siempre ha continuado, ha seguido el papel de la mujer siempre un poco más abajo que del varón, ¿no? Hay una brecha de desigualdad en América Latina, ¿no? Sobre todo, y esto de alguna manera afecta pues a las relaciones, ¿no? Afecta a la autonomía de la mujer, afecta en su mayoría, afecta porque agrava la situación de las mujeres, y más en este caso de las mujeres indígenas, ¿no? Las mujeres en el campo no son, yo pienso que no es un grupo minoritario, ¿no? Sino es un grupo grande, y en el país, en Bolivia y a nivel Latinoamérica, pues merecen el lugar que se les debe dar, un lugar especial, ¿no? Porque representan más allá de la mitad de la población. Las mujeres, y también las mujeres indígenas, representan una mayoría, yo pienso, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy día vamos a reflexionar en base a eso. Para ello, quiero dar la bienvenida específicamente a todas las panelistas que hoy día nos van a acompañar. Les comento que también están invitadas a nivel internacional, nos van a acompañar el día de hoy. Pero antes quiero dar la bienvenida a la diputada Toribia Lero, quien nos va a ser la primera en intervenir, a quien les vamos a dar un tiempito de 15 minutos a 20 minutos. La diputada Toribia Lero es una representante indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tenemos a Claudia Condori, una mujer, yo la conozco, es socióloga, muy leída, muy enraizada en su concepción aymara. La primera vez que la escuché a Claudia, pues fue una aventura poderla oír allá en una reunión que tuvimos ahí con Pedro Portugal y compañía. La recuerdo muy bien ese día su intervención. La vamos a escuchar hoy día, la vamos a degustar luego
a Claudia en sus intervenciones. Voy a estar muy contento, vamos a estar contentos todos los que están ingresando. Después de eso vamos a tener también la participación, ¿no? De Lourdes Miranda, que es una líder, ¿no? de la parte sur del país, ¿no? Del pueblo guaraní. Entonces va a estar con ellas, con nosotros acompañándonos. También va a estar una especialista muy conocida que es Rita Carmiña Yucra, es una de profesión agrónoma, tiene una maestría en socioambiental. O sea, vamos a tener de todo hoy día y yo creo que la idea, hoy día vamos a estar muy fortalecidos a nivel cognoscitivo, ¿no? Vamos a aprender muchísimo de nuestras hermanas y al mismo tiempo también quiero dar la bienvenida, ¿no? A Ali Yurkina, ¿no? Ali Yurkina, que es justamente, no sé si está ahí, ¿no? Sí, ya le vamos a dar Estoy acá, estoy aquí está acá. Ali Yurkina, un saludo. Ella es de Boriquia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, creo que sí. Nos va a acompañar también, nos va a dar unos puntos de vista, ya. Estoy contento, por eso esto es internacional, jóvenes, o sea, estimados amigos y amigas que nos ven desde el Facebook, desde el YouTube del otro lado. Después nos va a estar acompañando una hermana del Consejo Nacional de Marcas y Aylus, ¿no? La hermana Sofía Laura Ticona, junto a la hermana, ¿no? También va a intervenir algunas hermanas al final, seguramente, por lo que sé, va a estar la hermana Berta Ayala, ¿no? Que es justamente la cuenca del Popó, ya, vamos a hablar con ella, ¿no? Y ya, y va a ser como decimos nosotros, ¿no? Los aymaras, o cuando nos reunimos allá para compartir algo, va a ser una aftapi, ¿no? Una aftapi del conocimiento, ¿no? Y estoy contento por eso y mientras, ya está pidiendo muchos ingresar, mientras acá nos dan a conocer sus puntos de vista, la situación en la cual se encuentra, vamos a ir por ese orden que acabo de mencionar. Antes quisiera darle también la bienvenida aquí a un amigo, un hermano, no sé si ya está aquí, José Luis Saavedra, aquí está su hermano. Hermano, dale un saludito aquí a las hermanas, ya que deben querer escuchar antes de comenzar, antes de dar la palabra a mi hermano. Tu micrófono, hermanito, tu micrófono. Sí. No, tu micrófono, hermano, tu micrófono. Ya pues, no seas así, José Luis. Activa tu micrófono, viejo, esa voz de Django queremos oír. Bueno, Ahora sí, dale, ahora dale. sí. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Muy buenas noches, santos. Muchísimas gracias, hermano, por propiciar esta grandiosa reunión. Lo has dicho muy bien, es un verdadero aptapi. Muy buenas noches a la hermana Toribia y a las demás hermanas que ya entiendo se están conectando. Igualmente a Claudia, gracias por asistir, por participar. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a ti también, y sobre todo, hermano Gilata Santos. Como siempre decimos, ¿no? Un jayaya. Quiero dar paso a escuchar a la hermana Toribia Lero. Degustemos, ¿no? Que a partir de las líneas que hemos generado el día de hoy, pues nos gustaría escucharla aquí a la diputada, que nos diga en qué situación está esto, cómo se pinta, cómo ella desde su experiencia lo está viendo en la actualidad, y además de ser una de nuestras representantes a nivel nacional, y pues contento. Hermana, muy buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, estimado hermano Santos Diamantino, también José Luis, y también a todas las hermanas que están presentes en este gran coloquio en homenaje al Día de la Mujer Indígena, ¿no? La verdad me es grato ver a la hermana Lourdes, de allá del pueblo guaraní, ¿no? Y también a las otras hermanas que me da mucho gusto conocerlas mediante tu presentación, estimado hermano Santos. Y particularmente, pues, agradecerte por hacerme parte de esta de este gran hoy, y te agradezco mucho realmente. Bueno, entonces, aquí conversemos, ¿no? Hablemos de las experiencias y lo que estamos viendo, pero sin embargo, esto desde alzar, esto de conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena, como decías, viene desde los años 1980.
¿no? Porque se le da el valor a una mujer luchadora, una mujer que ha luchado junto a su esposo, como es Bartolina Sisa, ¿no? Heredera de luchas anticoloniales. Ella ha luchado en defensa del territorio, la cultura, la identidad, y pues un día como hoy ha sido sacada a rastras, ¿no? Dice eso la historia de sus celdas, para después ser asesinada cruelmente solo porque luchaba en defensa de su pueblo, de su cultura. Entonces, eso hemos heredado también las mujeres indígenas, esa lucha, esa valentía que tenía Bartolina Sisa nos ha inspirado para fortalecer liderazgos. Y yo creo que por eso también en Bolivia se ha constituido, ¿no? Sí, se ha constituido una organización de mujeres campesinas Bartolina Sisa. Sus impulsoras, conocí a pocas, una de ellas es Sabina Choquetilla, ¿no? Y después hay otras a nivel de base. Mi mamá también fue parte de la organización Bartolina Sisa allá al sur de Oruro, pero tenía una fuerza, una camada de enfrentar en aquellos tiempos a lo que realmente era el patriarcado y el machismo, ¿no? La iglesia había influido muchísimo en cómo direccionar, construir sociedades machistas, patriarcales, y la mujer pues tenía que estar muy sometida al hombre, aunque las mujeres también desde los espacios propios de los autogobiernos también luchaban en contra de ese patriarcado y hacían respetar este principio del Chachahuarmi, ¿no? Entonces, el principio del Chachahuarmi es poco estudiado, investigado, pero desde afuera, ¿no? Dicen, no, nunca ha existido Chachahuarmi, no somos complementariedad, ¿no? Entonces, como que se juegan estos de teorías, diríamos, ¿no? De que no comprende lo que realmente es el Chachahuarmi en las comunidades indígenas, y a partir de ese principio también nuestras mamás, nuestras mayoras, ¿no? Nuestras hermanas mayores han ido también enfrentándose a la imposición de estas políticas de sometimiento y asimilación a nuestros pueblos y naciones indígenas. Entonces, muchas mujeres hemos heredado esa lucha anticolonial, y por eso justamente también con esa fuerza hemos sido parte de la constitución del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo aquí en la región andina del país, ¿no? Era un proyecto esta organización CONAMAC liderizaba un gran proyecto político de descolonización. Por eso, junto a los hermanos y hermanas de las tierras bajas como es Chaco, Oriente y Amazonía, le han planteado a principios del año 2000 la construcción de un nuevo país, de una alternativa país basado en la interculturalidad, ¿no? Y ahí viene el pluralismo, Estado plurinacional. Pero han tenido esa capacidad, ¿no? Consecuentes, leales a esa lucha. Entonces, y eso nos inspira a Bartolina Sisa, a las mujeres en particular. Y eso ha inspirado también a las luchas de muchas millones de mujeres a nivel internacional, y por eso debería conmemorarse el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Pero tampoco quiero dejar pasar en mi participación el de darle fuerza, el de darle valor a la primera marcha nacional de los pueblos indígenas de la Amazonía, Chaco y Oriente, que habían iniciado un 15 de agosto de 1990. Hace 34 años se ha dado esta gran marcha, la primera marcha, y justo esta marcha ha cambiado la vida, ha cambiado el proyecto, la visión del país, un cambio estructural. Ahí sí ha servido para cimentar, ¿no? De cómo tenemos que proyectar ahora un nuevo país. En esa marcha habían hermanas mujeres de muchos pueblos, varios, 36 pueblos indígenas, hombres y mujeres que se habían preparado más de 3 años para realizar esta marcha. No era una marcha que decía vamos y ahí íbamos a ir caminando felices, no, venían con un gran proyecto, con una gran propuesta, ¿no? País, a decir a Bolivia entera de que estábamos tan ciegos de no ver la realidad nacional, y ellos nos abrieron los ojos. Pero en 2011, la octava marcha nacional, que también exigía ya derechos, ¿no? Derechos de los pueblos indígenas, derecho al territorio, particularmente a la dignidad, claro, fueron masacrados
allá en Chaparina. Esta marcha venía también comandado, digamos, estaba adelante, al frente de esta marcha, una lideresa de nombre Justa Cabrera. Yo la admiraba también mucho a esta hermana porque no sabía leer ni escribir la hermana, pero tenía una gran capacidad de asimilar, ¿no?, toda la realidad y exponer, plantear, hacer tambalear a los ministros caray, que dicen, no, a los caras, ¿no? Prácticamente le enseñaban lo que era construir un Estado plurinacional, pero como ellos, ¿no?, tenían mucho más poder, tenían poder, pues la marcha fue masacrada. Pero ahora, ¿qué está pasando en la Amazonía, hermanas? Hoy, y desde hace más de 2 meses, el territorio de estas nuestras hermanas, nuestros hermanos, que nos han enseñado a amar un país, que nos han abierto los ojos, está convertida en infierno, está ardiendo. Son 4 millones de hectáreas de bosques que han ardido ahorita. Y no son solamente bosques, sino también ahí se encuentran las tierras comunitarias de origen de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y ya hace más de 2 meses, hermanos, hermanas, ayoreos, ayoreas, tamas, guarayos, que vienen de poblaciones, ¿no?, muy adentro de los bosques, escapando ya de los fuegos, y ahora está mucho peor todavía. Entonces, ¿cuál es la conciencia de cada uno de nosotros? Deberíamos ayudarles a gritar, a exigir al gobierno de que de una vez declare desastre nacional. Sí. Porque yo la verdad no sé cómo están respirando la gente, sí. La biodiversidad, claro, la flora, la fauna, los bosques, la casa grande convertida en infierno. Entonces, esa es la realidad, esa es la experiencia que vivimos. Y las normativas que existen prácticamente están diseñadas para avance del colonialismo. Sí. Y las organizaciones de Bartolina Sisa han abrazado ese colonialismo. Hay otra organización que se hace llamar Organización de Mujeres Interculturales de Bolivia. Y una de sus representantes es Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, Angélica Ponce. Ella, mínimamente para mí, siendo mujer que proviene de una región aymara, podría estar combatiendo contra estas leyes nefastas, leyes ecocidas, trabajando por un pluralismo y mínimamente también tener un poquito de empatía con nuestras hermanas de la Amazonía, pero no lo hace. No sabemos de esa señora Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, qué hará, qué estará haciendo. Entonces, también hay que hacer críticas, autocríticas, constructivas, y ojalá escuchen y puedan realmente luchar, ¿no?, y seguir con esta lucha anticolonial, porque tenemos que descolonizar este país. ¿Y qué significa descolonización? Es justamente acabar con el saqueo de los recursos naturales. Claro. Pero lo que está pasando ahorita es están echando cianuro, mercurio a los ríos amazónicos, sí. Aquisito, en Piacha, ustedes han visto 23 empresas mineras que lavaban oro con cianuro, con mercurio, y están echando agua, esa agua contaminada, agua ya envenenada, a los bofedales, porque todo lo que es Piacha, todo lo que es del Alto, más allá, son bofedales, son húmedas, tierras húmedas, y eso va a pasar pues adentro, y va a llegar hasta el río, hasta el lago Titicaca y seguramente a este otro lado. Entonces, ¿cómo se está envenenando? Entonces, hoy yo las he visto a las mujeres Bartolina Sisa a la cabeza de la ministra de Culturas, y a su mando está un viceministro de Descolonización, bailar en la Plaza Murillo. Entonces, hay una corrupción también moral, y las mujeres indígenas, yo creo que, no sé, algo pasa, no puedo decir que ha dejado de ser indígena, ¿no?, sino que somos humanos, ¿no?, están fallando mucho, tienen que recapacitar y volver a la tama, decimos nosotros, tienen que volver a la tama, tienen que reconstituirse y tenemos que restituir los derechos. Creo que me he pasado mucho con su intervención, pero para mí es una preocupación grande, pero a la vez también puedo decir que no es tan negativo todo. A pesar de todo eso, cuando entro al Parlamento, lo primero que me he fijado, por ejemplo,
eran las maquetas de fotografías de ex parlamentarios desde los años 70, 80, puro hombres y de traje negro, corbata, camisa blanca. Pero ya después del año 2000 un poco cambia, y los años 2006, 2009 prácticamente cambia esos mosaicos donde puedes ver mujeres de pollera, mujeres indígenas de la Amazonía, hombres y mujeres de todos los estratos sociales y también de naciones indígenas. Y aunque sea cambiado, pero que no sea para el folclore, que no sea solamente para la foto, para la instrumentalización, para el pongaje político, sino que sea realmente para cambiar este país, para acabar con el saqueo de los recursos naturales, para acabar con ese racismo y discriminación, porque ¿quién puede tener tanta maldad en la sangre, en la conciencia, en el ajayo, como para poder echar cianuro, mercurio a las fuentes de vida? Hoy se debate entre la vida y la muerte en nuestro lago Popoca, Tuncocha, Mamapocha, de donde nosotros recibimos la revitalización de nuestra espiritualidad, pero nadie dice nada. Lo mismo pasa con los ríos amazónicos. Entonces, hermanas, hermanos, deberíamos protestar hoy día, deberíamos recordar, analizar qué es lo que estamos haciendo, pero también mirar a nuestra lideresa Bartolina Sisa y que nos ilumine y que nos reconduzca hacia el camino del Capajñán. Eso sería mi participación, estimado hermano Santos Diamantino, y también para todas las hermanas que están aquí participando de este gran coloquio. Les mando un gran abrazo. Yo me voy a retirar a las 9 de la noche, pero voy a seguir entrando desde donde esté. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. No, más bien gracias a ti, estimada Toribia, de verdad que es un honor, y más bien gracias por representarnos a los indígenas, a las mujeres indígenas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con mucha fuerza, mucho ánimo, siempre poniendo en alto a la gente que venimos del campo. Muchas de las cosas que usted menciona me hace recuerdo a mi mamá, a mi abuela, ¿no? De donde hemos salido nosotros, del campo, y pues hoy por hoy siempre tenemos cariño, y todo lo que usted dijo acerca del medio ambiente es cierto, ¿no? Yo recuerdo a mi abuela, por ejemplo, que ella era la primera siempre en llevar la picota, la chonta para deshiervar los cocales, deshiervar los naranjales, la mandarina, y por detrás siempre iba mi abuelo, no me acuerdo muy bien, allá en los yungas, y con todo lo que usted hablaba, y antes se cuidaba muy bien, ¿no? O sea, antes se hacía dorir, por ejemplo, unos 5 años la tierra, y recién se sembraba coca en los yungas, ¿no? Y ahora, como hay por sobrepoblación, pues no se deja descansar la tierra, y son temas que hay que reflexionar, y espero que el Ministerio de Medio Ambiente y demás, el Ministerio de Cultura sobre todo también, no sé, que reflexione sus diversas viceministerios, ¿no? Como usted lo dijo, y mucha fuerza, mucho ánimo, hermana, allá en la asamblea, y pues a seguir adelante, hermana. Muchísimas gracias por su tiempo. Un jalala. Hermanos, allá y hermanas, les mando un gran abrazo. Voy a seguir con ustedes hasta más. Gracias. Gracias, hermana. Vamos a dar paso a otra hermana que es justamente acá, que está presente, a Claudia Condori. Me gustaría que la presente, que la presente mi estimado y queridísimo amigo José Luis. Por favor, hermano. Chica, ¿me ayudas? No puedo hacer. Ya está, te escuchamos. Te escuchamos. No, activa tu micrófono, hermano. Ahora sí. Creo que sí, gracias. No, nuevamente gracias, y también gracias, Pachi, decimos en mi lengua, a la hermana Toribia. Enseguida vamos a tener entonces la participación de Claudia. Claudia es una hermana muy querida, ella es parte del movimiento catarista, se define como mujer aymara, lo es, ¿cierto? Y es socióloga, y yo diría una de las más importantes expertas en este campo de los estudios de género, problemática de género, y por supuesto crítica también del extractivismo. Ella entonces nos hablará desde su propia perspectiva acerca de estas cuestiones que nos convocan hoy día. Nuevamente gracias, hermana Claudia, adelante.
Buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por la invitación. Sin duda para mí es muy importante poder estar en estos espacios, participar y hacer estas reflexiones, ¿no? En primer lugar, yo quisiera comenzar de decir, bueno, de que yo no, y afirmarme como, yo no soy indígena, no me considero indígena. Ese concepto me parece totalmente colonial. Yo soy de la nación aymara y yo considero que, al igual que en mi cultura, hay una diosa muy importante que es la Aira. Entonces estoy convencida que Bartolina Sisa ha sido una Aira y que en cada uno de nosotros hay una Aira, solo que está en algunos de los casos dormida, está pasiva, pero en cada uno de nosotros existe una Aira. Y que, bueno, Aira significa volver a ser, y pues eso a mí me apasiona mucho y me siento yo satisfecha porque es la divinidad, es la feminidad, y yo creo que en todas las mujeres, en cada una de nosotras está esa parte, ¿no? Divina, femenina, y que al igual, y esa fuerza también, ¿no? Esa fuerza que como Bartolina Sisa ha estado presente y ha actuado como tal, como una mujer Aira. Entonces yo me considero igual, a mí me ha costado sobre todo descubrirme, conocerme y saber que en mí vive una Aira. Y a partir de eso, pues he estado haciendo política y yo la admiro bastante a Bartolina porque ha actuado de esa forma, ¿no? Con mucha inteligencia, con mucha audacia. Y yo creo que en cada una de las mujeres, y sobre todo en política, necesitamos esa audacia, esa inteligencia para desenvolvernos. Sin duda, el camino que han recorrido las mujeres ha sido bastante difícil, pero esa fuerza del aire que vive ha hecho de que muchas mujeres, yo he acompañado a mujeres concejalas que en su incursión en la política, en organizaciones políticas, han sufrido adversidades. Me ha tocado vivir y acompañar con Lidia Plata, que ha sido concejal electa en Pucarani, y yo vi que era una mujer muy fuerte, muy audaz, inteligente, pero que ella lamentablemente no sabía leer ni escribir. Entonces, pese a eso, ella desafió, ¿no?, a las organizaciones de su sindicato y ha estado presente y no permitió porque a ella le seguían para que ella renuncie a su titularidad como concejal, porque su suplente era un varón. Entonces ella no quería firmar nada, no quería, y la Central Agraria en una asamblea definió de que ella debía ceder a su suplente, pero ella no permitió eso. Se valió mucho de las amistades y contactos que ella tenía en ese entonces con la Asociación de Concejalas de La Paz, y pues a través de ellas consiguió mantenerse en su cargo. Y yo creo que hay esa fuerza en las mujeres y que vive, esa fuerza y que está entre nosotros. Entonces pienso que ese tema es muy importante y nos ayuda a poder mantenernos firmes en nuestro trabajo y en nuestra trayectoria política. Y pues, y pasando al otro tema, considero de que en esta parte del hacer y el quehacer político es importante que las mujeres nos valoremos, porque si no nos valoramos y nos consideramos víctimas, porque en este caso, esta mujer a la cual acompañé, o sea, para ella hubiese sido muy fácil considerarse víctima, ir a llorar, ir a los medios, acudir, decir que me están haciendo aquello, lo otro, pero no, ella agarró a sus contactos, fue a las instancias que correspondían para defender su cargo. Yo pienso que esa es la actitud que tenemos que tomar las mujeres, porque yo veo mucha victimización en las mujeres, se anulan ellas. Entonces, si continuamos en este trabajo y en este tema de las demandas que tenemos como mujeres, las demandas estructurales que hay en el país, las demandas que se llaman la economía, y esto conlleva también a las consecuencias de
del extractivismo, ¿no? Dentro de la economía, porque nuestro país vive básicamente de lo que es el extractivismo, o sea, exportar o morir, ¿no? Entonces me parece que hay que cambiar esa mentalidad, que es importante poder avanzar, tener propuestas, porque en nuestro país es muy fácil quejarnos y plantea cómo salir de esta crisis económica. Nadie dice alguna propuesta, no sé, me parece que no estamos reflexionando en esos temas y que son importantes. Y pues por ese lado considero de que es necesario plantear alternativas, ¿no? Y poder trabajar en ese sentido, ¿no? Porque al final las mujeres, como también los hombres, considero que son, como tú decías en un inicio, Santos, es la humanidad misma. Entonces, y a razón de esto hay que avanzar. O sea, no solamente, si bien las mujeres tenemos una fuerza y sobre todo esa fuerza creadora, ¿no? Porque nosotros somos dadoras de vida, yo creo que a partir de eso también las mujeres estamos en condiciones de poder participar en estos espacios políticos. Sí. Y yo pienso que si juntamos esa fuerza con los varones, podemos hacer grandes cosas, solo que nos perdemos, no estamos valorando nuestras potencialidades, porque somos diferentes. O sea, muchos embanderan, enarbolan ese tema de que todos somos iguales. O sea, no es así. O sea, ustedes como varones tienen una fuerza importante, nosotros como mujeres también. Tenemos cualidades, ustedes también. Yo considero de que, por ejemplo, las feministas no creen en el tema de la esencia. Entonces yo sí creo en el tema de la esencia, porque como ustedes como varones y nosotras como mujeres tenemos una esencia, nosotras como mujeres tenemos una esencia femenina. Entonces yo creo que eso hace de que, como decía, que se llama la diputada Lero, que ella como que no decía esencia, pero ella decía, nosotros tenemos esa capacidad de poder entender y sentir este tema del extractivismo, la contaminación en las, que se llama, en los diferentes espacios, ¿no? Porque se está, a través de los químicos, se está lastimando a la gente, como también a la naturaleza. Entonces yo pienso que a partir de ese sentir, de esa sensibilidad de las mujeres, con ayuda de los varones, que ustedes son más de un pensamiento estructural, yo creo que podemos sacar adelante al país. Entonces yo considero que eso es muy importante y que, bueno, éxito sería. Esa sería mi intervención. Gracias. Gracias, Claudia. Es cierto, ¿no? Si uniéramos esfuerzos, si de verdad entenderíamos y nos aceptaríamos, ¿no? Ideológicamente, la realidad sería distinta, ¿no? Siempre hay la superposición del varón o también de la mujer en algunos casos. Y eso, como tú dices, ¿no? Nos hace que nos perdamos como humanidad, ¿no? Y tienes mucha razón, ¿no? Y es por eso que cada uno tira para su lado, ¿no? Y eso no construye un país, sino todo lo contrario, ¿no? Nos divide, peor aún. La figura de la familia siempre es importante, ¿no? Y antes lo manejaban tan bien, creo yo, por lo menos los valores como nos han puesto. Y me gustó mucho el tema de la esencia, ¿no? Que tú acabas de manifestar, ¿no? Y más bien gracias por tu reflexión y pues muchísimas gracias, Claudia. Ha sido un honor escucharte, de verdad. Muchas gracias, para mí también es un honor y pues qué gusto verte, Santos. Igualmente, estimada Claudia. Daremos lugar también ahora a una hermana. Espero que... Miren, llegamos a que ya estoy sacando muchos conceptos. Está la hermana Lourdes Miranda, del pueblo guaraní, ¿no? Está ahí la hermana Lourdes. Hermana Lourdes, creo que no, ¿no? La hermana Lourdes. Sí. Ahí está la hermana Lourdes. Yo decía, ¿dónde estaba la hermana Lourdes? Se había estado ahí. Hermana Lourdes, un placer conocerla. Un saludo hasta su pueblo. Realmente que es Al pueblo guaraní. Al pueblo guaraní. Bayambara. Y ahí está su símbolo detrás de usted. Realmente. El símbolo que les caracteriza. Yo tuve la oportunidad de estar allá también por el Chaco y
vi ese símbolo, siempre decía, aquí algo se distingue de ellos, de los del Ande como los de la Amazonía. Qué lindo, la Asamblea de Pueblos Guaraníes, ¿no ves? La APG. Sí, sí. Oye, qué gusto, un placer conocerla, un placer verla. ¿Desde dónde nos está hablando, hermana? Les estoy hablando ahorita, he logrado llegar a mi comunidad, estaba en otra comunidad donde no hay señal porque justamente estábamos en una socialización de la sísmica, Tatarenda Santa Cruz, eso fue lo que, por eso el retraso y allá no hay buena señal, entonces estoy ahora aquí en mi casa. Muchísimas gracias Mi por el comunidad. esfuerzo, hermana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Hay gente de la USA que le está oyendo. Hay otros hermanos también a nivel nacional. También están a nivel internacional. Hermana, ¿quién nos tiene hoy día preparado para hablar en homenaje al Día de la Mujer Indígena o en homenaje al Día de la Mujer Guaraní, ¿no? Tiene la palabra, hermana. Bueno, pues tendría que hablar de tantas cosas, ¿no? ¿Por dónde empezar realmente para hablar un día, ¿no? De la mujer indígena guaraní? Tendríamos que hablar todos los días, porque la verdad es que todos los días aquí en las comunidades, en el territorio, se atraviesan las situaciones, ¿no? Con que se lidia. Entonces, podríamos hablar del factor de lo que hablaba la Armada, del extractivismo, que es una cosa latente, el día a día, las luchas continuas contra la discriminación, la estigmatización de las lideresas, tanto de parte de afuera como también adentro mismo de la organización, ¿no? Entonces no terminamos de salir de ahí. Al final, en el tema, digamos, de las empresas y todo lo demás, siempre somos las mujeres que estamos al frente. Cuando hay algún bloqueo por reclamar derechos y etcétera, que estamos mixtos, ¿no? Con los varones también somos las mujeres las que estamos delante. Una para enfrentarnos, como fue el hecho de Tacobo Mora, para enfrentarnos con los pacos, con lo que nos manden, y también estamos en la cocina, estamos siempre en todo, pero eso muy poco se reconoce, ¿no? Al final, cuando se manda un embajador de pueblos indígenas afuera, va un varón, ¿no? Mandan a alguien a la diputación, va un varón, ¿no? Sí. Entonces, no se reconoce. Hay muchas mujeres ahora en el pueblo guaraní, muchas lideresas importantes, que ya algunas están mayores, hay jóvenes también que están ahí, están casi ocultaditas, olvidadas, porque más allá de su valor que cada una de ellas tiene, de actuar en su momento, de hablar, que yo puedo escucharlas así cuando estamos en los momentos precisos, digo, esta hermana después no se escucha más de ella, ¿no? Pero sí ellas tienen su lucha continua en sus territorios, ¿no? Entonces, por ellas diría yo que necesitamos seguir trabajando en eso, porque hay muchas hermanas que están ahí que no son reconocidas ni nombradas, ¿no? Y son primeramente los varones. Ese tema del masculino, de cómo le llaman las señoras feministas a los machistas, ¿cómo se dice esto? Los hombres, ¿no? Siempre ellos primero, ¿no? Entonces, la mujer sí, la mujer indígena, tanto yo creo guaraní como también en la Chiquitania, para las marchas, para todos, somos nosotras, delante, siempre, sin miedo. Pero a la hora de la hora, el reconocimiento no es como debe ser, ¿no? Y ahora mismo podría decirle que nosotros en la resistencia, digamos, de Rositas, en Tacubo Mora, o sea, nosotras exponemos la vida prácticamente, porque por ahí nos pasa algo, nos mandan un tiro, de esos tiros que mandan los pacos, nos dan en la cabeza donde nos dé, y nadie responde, no tenemos un seguro de vida, hasta ahora no hay justicia sobre esa situación de Chaparina, de Tacobo, sobre las mujeres y los niños y las ancianas que pateaban los pacos, por ejemplo. Hasta ahora no hay justicia, se han olvidado, ¿no? Y eso es lo que yo le digo, no podemos olvidar eso, las mujeres, no podemos olvidar. Ahora en el tiempo de campaña otra vez se olvidan y otra vez están en lo mismo, cuando son las mismas personas que mandaron a hacer esta situación, ¿no? Luego está el tema del extractivismo, el llamado desarrollo para todos los bolivianos, a nombre del desarrollo para todos, o sea, nos imprimen a unos cuantos en el tema de territorio, y aquí vivimos
tema de la sequía. Terrible. Nosotros somos los que aquí producimos. Aquí en mi comunidad, a 4 kilómetros, están los pozos de donde diariamente salen las cisternas con crudo hacia la refinería y después lo siguiente, ¿no? Pero me va a creer, aquí no tenemos ni gas domiciliario, ni siquiera está bien alumbrada la comunidad. O sea, a eso llegamos, digamos, ¿no? En el tema de extractivismo, y ahorita estamos luchando constantemente que la empresa no nos contamine el agua, ¿no? Entonces, esa situación es la que vivimos, y la que vivimos de primera mano digamos, es la mujer, ¿no? Porque se acaba el agua de acá de nuestra vertiente, que es manantial. ¿Dónde vamos a ir? Estamos a unos 30 kilómetros de la próxima comunidad que no puede pasar algo de agua, ¿no? Entonces, esa situación la vivimos a diario, ¿no? Entonces, ahora mismo podría decirle también, voy a hacer un poco de resumen de todo lo que estamos en la situación que nos encontramos. Seguramente me van a decir como todos los bolivianos, pero más nosotros como mujeres indígenas, en el tema, digamos, por ejemplo, de esta situación económica de la canasta familiar, ¿no? Aquí las cosas, el kilo de arroz aquí ahorita cuesta 9 bolivianos, aquí, ¿no? Con decirles, un huevo aquí en una ventita de por acá cuesta 1,52 bolivianos. Entonces, ¿y de dónde, digamos, las comunidades tienen para sustentar a los niños con estos alimentos, ¿no? No hay. Entonces, estamos viviendo una sociedad de que no se piensa en los pueblos indígenas, que generalmente chocan las mujeres. La canasta familiar, la contaminación, todo choca en nosotras las mujeres, ¿no? Las madres de familia, y por ende los niños son los que pagan estas consecuencias, ¿no? Entonces, ese es el día a día que le podría resumir en esta situación de la que estamos viviendo. Somos, como le diría, olvidadas prácticamente, porque en el sistema de justicia, si hablamos de violencia de género, por ejemplo, no hay esa atención. Es un camino de vía crucis, diría yo, de todo el proceso de la 348, que aquí, por ser indígena, no tenés ni acceso. Llegar a la ciudad es otro proceso, aparte el tema económico. Y entonces, ¿qué hace la mujer? Decide mejor no hacer nada y seguir nomás, ¿no? Viviendo lo que vive, porque no escuchan en ningún lado, no tiene justicia. De tantos procesos que hay, ni siquiera la gente que tiene plata y le hace seguimiento tienen sentencias, por ejemplo, hasta ahora. Entonces, eso es lo que se puede vivir, yo diría, doblemente la violencia, por ser mujer y por ser mujer indígena. Eso sería un poco de lo que te puedo resumir de cómo estamos en la realidad, ¿no? Y ahora en los espacios políticos, el acceso a la participación en espacios políticos es meramente de relleno, porque a la hora de verdad no le dan la participación que se debe como mujer, y el derecho a ser elegida y decir, bueno, esto es así, ¿no? Porque siempre la condicionante está, ya sea del partido político y ya sea de la parte masculina también, de todo un grupo, ¿no? Entonces, eso es lo que falta, y eso es lo que vive, esa es su realidad de la mujer indígena en estos momentos, ¿no? Entonces, quien les habla, por ejemplo, yo les hablo desde mi punto de vista de que yo he estado muy fuerte en el tema de la resistencia, he tenido que bajar perfil, porque incluso en el tiempo, como ha sido en el tiempo de Evo Morales esta situación, incluso con amenazas y todo, y seguíamos adelante, pero cuando analizás, decís, pero es mi vida, y tus hijos, tus nietos, o sea, es una situación, ¿no?, de que hay que tener falda o pantalones no bien puestos para hacer una situación así, ¿no? Y ahora continuamos en la lucha por el tema del agua, de la no contaminación. En estos momentos, acabo de hablar, de decirle al Ministerio de Hidrocarburos de que ellos piensan pasar otra vez la sísmica, donde la sísmica nos deja sin agua, la poca agua que hay, la desvían. La sísmica es la peor parte de un proyecto exploratorio de hidrocarburos, y nos dejan sin agua. Total, ellos vienen, hacen y se van, ¿no? Y los que nos quedamos aquí somos los que pagamos la consecuencia. Entonces me dice, necesitamos que nos garanticen agua, le dije, pozos perforados de agua. Y dice, no se preocupe, el Ministerio de Tierra, del MEDEC, ese se encarga
es una burla prácticamente, Claro. que nos hagan una consulta y participación con un proyecto de categoría 1. Entonces vos reclamás, le digo yo, nos corresponde hacer la consulta previa, libre, informada y de buena fe. Y dice, no, ya no, eso es ahora consulta y participación. Consulta y participación es, si lo aceptás bien, si no, igual lo hacemos, digamos, ¿no? Entonces, claro, y la gente se queda ahí quieta porque la necesidad ahorita de un trabajo hace que la gente diga, pucha, que sea que entre, ¿no? Y no, o sea, es una forma, diría yo, de aprovecharse de la necesidad de la gente para hacer una situación que al futuro nos va a perjudicar a todos, ¿no? Entonces, eso sería un poquito de resumen, no sé si puedo seguir luego continuando, si gusta. Claro. Gracias. ¿Y cómo están en el tema de salud, hermana? ¿Cómo están las mujeres en el tema de salud? Creo que ya no sea... ahora sí, una pregunta, sí. En salud, ¿cómo están allá por donde usted vive? Si hablamos del tema de salud, estamos muy mal. Aquí no hay atención y el tema de medicamentos hace más de 1 año, 2 años que no hay. O sea, usted se puede enfermar y todo eso, y si no tiene plata, no pasa nada aquí, no le puede pasar cualquier cosa. Entonces, tenemos un seguro universal que le llaman el SUS, que no tiene nada prácticamente de seguro, porque al final tenemos un montón de médicos que son de SAPSI, que son del gobierno también, ¿no? Y solamente te dan la receta y la gente tiene que hacer de todo para conseguirse para su receta. Eso estamos viviendo acá y preguntamos en los municipios, de los municipios dice que es del gobierno, que no baja la plata. Y así seguimos, ¿no? Y el no hay, es no hay, ¿no? Y es una situación de, yo digo, de discriminación para nosotros, pero también cuando veo que otros centros igual están en la misma situación, entonces yo digo, la gente, nadie reacciona, hermano. Nadie, ni siquiera, digamos, nosotros que hablamos de esto, nosotros lo hablamos con otras lideresas, pero aquí se necesita un movimiento general de la gente afectada. ¿Por qué? Porque no solamente ahorita estamos así en los territorios, también en las ciudades. Y esto para mí es un gran negocio que está haciendo el gobierno y las farmacéuticas, porque justamente los medicamentos que nos dan los médicos no hay en la farmacia, no hay en el seguro, pues hay un ibuprofeno, por ejemplo, un paracetamol, un diclofenaco, no hay en el seguro, pero sí en la farmacia. Entonces te obliga a que vayas a la farmacia a buscar ese medicamento porque te lo manda el médico y lo necesitas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que no hay medicamentos para los centros médicos, las postas en las áreas rurales, en los territorios? Pero sí hay en la farmacia, ahí no falta. Entonces yo digo, esto como todo sigue siendo un negocio redondo para ellos, para los que no ni siquiera se atienden en Bolivia, se van a otro lado a atenderse, ¿no? Entonces es una situación sumamente grave en el tema de salud. Nosotros, desde la pandemia, lo que hemos hecho como territorio guaraní es volver a revitalizar el tema de la medicina tradicional. Se han activado las mujeres que saben preparar las hierbas, que saben qué hierbas son buenas. Hemos tenido que recurrir a eso, porque si el COVID nos llegaba a las comunidades nos podría arrasar. Pero lamentablemente, para mala suerte de muchos quizás que querían eso con los pueblos indígenas o los territorios, no ha pasado. Nosotros hemos activado la medicina tradicional y nos hemos encapsulado en las comunidades. Entonces, comiendo nuestros propios productos, que nos tocó el tiempo de choclo, nuestros propios zapallos, un poco de todo, entre las comunidades nos pasábamos lo que teníamos y activamos la medicina tradicional. Era un mandato de todo el territorio de que en las calderas tenía que haber el cedrón, la guayaba, el chipi, de todo así. Porque si 1 o 2 se enfermaban con COVID en las comunidades, no sobrevivíamos, porque no teníamos nada, absolutamente nada para combatir esa enfermedad. Entonces desde ahí así estamos lidiando y no hay los medicamentos y prácticamente estamos olvidados, ¿no? Como pueblos indígenas y más los más sensibles que son los niños y los ancianos, más ahora con esta humadera que nos llega antes de noche, y anoche hemos estado con unos humos terribles que ni siquiera están cerca, pero así hemos estado durmiendo con semejante humadera, ¿no? Entonces son cosas, son temas que tienen su profundidad, de que deberíamos analizar la gente y reaccionar, porque estamos muy tranquilos
durmiendo tranquilo. Creo que estamos muy, no sé, tenemos de haber tomado algo para dormir todos, ¿no? Y los pocos que hablamos también somos mal mirados directamente, ¿no? Directamente te dicen opositor. Yo soy apolítica, pero cuando hablas así, son opositores al desarrollo, son opositores y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo, el tema de salud, estimado Santos. No, qué triste, la verdad. Más bien, muchas gracias. Claro, vamos a seguir. Muchas gracias, hermanos. De verdad, es muy triste lo que describes, como decir, no hay nada que celebrar el día de hoy, ¿no? Bueno, es una realidad que... No, ¿qué podemos celebrar ahora? Ya le digo, como estamos con la situación, mi burubicha, por ejemplo, de mi comunidad es mujer, mamá separada con sus niñas, niños, y todos los días, aparte de atender la comunidad, tiene que lidiar también con esto, tiene que lidiar con la empresa que se lleva el agua, con otras empresas. O sea, ¿qué podemos festejar? Y no hay para la cena, un simple té con pan. Entonces, esa es la realidad. Bueno, hermana, muchísimas gracias. Vamos a seguir. Les daré parte del tema de nuestras cenas para que puedan decir algo. Muchas gracias, hermana. Realmente me quedé pasmado, la verdad. Bueno, es la realidad, ¿no? Es que, como decía, ¿no? Claudia y también la hermana Toribia, ¿no? La realidad del campo es diferente, ¿no? A la realidad de la ciudad, lamentablemente, ¿no? Lo decía, ¿no? Cuando hablaba del tema de cuánto costaba un huevo, ¿no? Unos 52 bolivianos, que en La Paz lo puedes encontrar un boliviano, ¿no? En las ciudades, ¿no? Es algo triste, ¿no? Por eso muchos de nosotros a veces juzgamos a las comunidades indígenas desde las ciudades, ¿no? Y ese es yo pienso, ¿no? Y hasta el día de hoy sigo considerando que ese es un error, ¿no? Por eso los proyectos deben partir, los proyectos políticos deben partir, pienso yo, ¿no? Desde las comunidades indígenas, como lo ha visto Claudio, lo ha dicho, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahí está su fuerza, su vitalidad, su esencia, ¿no? De la Aymara, decía, ¿no? Quiero dar la bienvenida a la hermana Rita Carmiña Yucra, no sé si ya se ha conectado, hermana Rita. Sí, buenas noches. Ahora sí, ¿dónde está la hermana? No, casi. Ahí está. A ver si, ahí no la veo. Ahí está, hermana Rita, la pondré al centro. Antes de decir unas palabras, es un placer conocerla. Si lo podría volcar su cámara. Exacto, ahora sí se ve muy bien. Un placer, hermana Carmiña Yujra, es un placer. Aquí un saludo desde La Paz. No sé si ya lo quiere decir mi hermano José Luis. Hermano José Luis, ¿estás ahí, hermano? José Luis estaba muy feliz de poder contactarse con usted y también celebrar este día con usted y escucharla justamente cuáles son sus puntos, qué piensa sobre este día, cómo está el rol de la mujer indígena en el país a nivel político, a nivel social, cultural, cómo está en el tema de salud, cómo está en el tema de educación, cuál es ese papel que está jugando actualmente la mujer indígena, mi estimada. Tiene la palabra, mi estimada. Gracias, Rita. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches. Un gusto, Santos. Es un gusto para mí formar parte de este foro debate o de este espacio. Rita, disculpa, solo vemos la mitad de tu cara. ¿Puedes mover un poco tu cámara? Ahora sí, gracias. Bien, en realidad no va a importar tanto mi rostro, va a importar que tú puedas compartir en pensamiento y en corazón con cada uno de ustedes. Creo que me estoy separando. Es que si no lo inclino no voy a salir. Ahí está muy bien. Ya sé por qué, ya está. ¿Ya estoy? Está muy bien, está perfecto. Bueno, primero reconocerme, al igual que la hermana Toribia y mis dos antecesoras, de raíz aymara y de raíz quechua. Raíz aymara por mi padre y de raíz quechua por mis abuelos. Es evidente que el día de hoy para muchos o para muchas mujeres, desde la posición de mujer indígena, podría ser un tiempo en que no tenemos mucho que celebrar.
Mas, sin embargo, uno de los propósitos que se tuvo al conmemorar, al instituir el 5 de septiembre como Día Internacional de la Mujer Indígena, era justamente un espacio en el que podamos visibilizar el rol y más que la situación, la posición de la mujer indígena en este tiempo, en la situación actual en que estamos, ¿no? Yo quiero compartir algo de esa posición y de esa visibilización que me ha tocado ver en el trabajo y en la experiencia cuando me tocó trabajar en lo que es la gestión de las áreas protegidas a nivel nacional. Me agradó muchísimo saber que la imagen y la conmemoración a Bartolina Sisa era justamente para mostrar y percibir y para poder demostrar la situación y las perspectivas de la mujer indígena en la realidad nacional. Y esa visibilización, desde mi punto de vista, es el rol que cumple y la posición que cumple la mujer dentro de lo que es la gestión de las áreas protegidas y la gestión ambiental en el país. Bien lo han dicho las hermanas que me han antecedido, desde la mirada altiplánica hasta la mirada chaqueña. Reconocemos que la mujer juega un papel muy importante en lo que es la conservación y la gestión de la biodiversidad o la gestión también socioambiental. Es más, si bien ese rol, ese papel no es reconocido o no es visibilizado tal vez, no ha sido impedimento para que el compromiso y ese marco comunitario que representamos las mujeres no exista. Ese rol y ese par complementario ha estado, está y va a estar por siempre, porque somos parte del espacio natural donde habitamos. Y a partir de lo que es la gestión de la conservación y las áreas protegidas, podríamos decir que las mujeres indígenas, sobre todo, han jugado un papel trascendental. Como lo ha dicho la hermana Toribia, la lucha de la tierra y el territorio no ha podido ser efectiva sin que las mujeres hayan sido parte activa dentro de esta lucha. Si bien no hemos sido muchas, pero a partir de pocas se ha marcado historia y no hemos estado ajenas a ese proceso tan importante que ha vivido nuestro país. Al mismo tiempo, las mujeres indígenas no solamente son transmisoras de conocimientos ancestrales, como lo ha dicho nuestra hermana de Chaco, no solamente somos transmisoras, también somos guardianas, porque gran parte de lo que es la biodiversidad y la conservación de los recursos naturales, la gestión hídrica, la conservación de las semillas o la biodiversidad no serían nada sin el empoderamiento que siempre ha tenido la mujer en su transmisión de conocimientos de generación en generación. Por tanto, si bien no se nos puede nombrar, eso lo sabemos nosotras. Sabemos que ese rol ha sido fundamental en las mujeres indígenas, en todos los ecosistemas o en todas las macroregiones de nuestro país. También el liderazgo, si bien nos han puesto como un liderazgo de relleno, ¿no? Políticamente o a nivel de autoridad o de un puesto de decisión en nuestras comunidades, sabemos muy bien que al final hay muchas cosas que definimos las mujeres sin estar visibles. Hay muchas cosas hay muchas tareas y muchos logros que se han logrado a través de los silencios también de las mujeres indígenas. Nosotros sabemos cómo es nuestro actuar a diario. Tal vez el protagonismo no ha sido el factor principal que nos ha motivado a conservar la vida, a conservar las fuentes de agua,
es parte de nuestro quehacer diario y es parte de lo que transmitimos a nuestros hijos y que también contribuye a la conservación y a la preservación de los recursos naturales, no solo de nuestro país, sino del planeta. Algo que también me parece fundamental es que en estas crisis, como lo ha mencionado nuestra compañera del Chaco, es que crisis como las que como hemos vivido, crisis mundiales como del COVID, hemos podido reinventarnos, hemos podido aplicar lo que es la resiliencia en nuestras familias. ¿Y qué nos ha salvado en estos tiempos? ¿Qué ha salvado a las familias y a las comunidades en tiempos de crisis? El conocimiento ancestral. Aquello que para las ciudades a hoy en día puede no tener valor, para las comunidades y para las mismas ciudades ha sido de un gran valor, porque somos portadoras de conocimientos, tal vez no en discurso, tal vez no en palabras sofisticadas o en narrativa compleja. En el cotidiano sabemos muy bien que una infusión, un matecito de algo o un alimento que a veces es menospreciado en la ciudad, para nosotros es base de nuestra alimentación. Por tanto, en este día para mí, más que no decir que somos reconocidas o que nos reconozcan que tenemos un lugar fundamental en el desarrollo de las sociedades, es más bien manifestar a nuestros pares, ¿no? Y a nosotras mismas, que aún así no se nos dé un lugar y aún así no se nos reconozca en la posición que debiéramos estar, nosotras sabemos el lugar que ocupamos y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir perpetuando. Lo que sí podemos alentar en este Día Internacional de la Mujer Indígena, es que nos ayuden a visibilizar y a lograr esa posición que es conveniente para nuestros pares también. Porque no podemos, yo creo que las mujeres nunca hemos estado en una posición de quién es más. Si hubiéramos estado en esa lucha de quién es más reconocido y quién es menos en el aporte que tiene la familia, pues hubiera sido una lucha en la que podíamos ganar. Mas, sin embargo, sabemos que en muchos tiempos, en muchas épocas y en los tiempos que nos toquen venir, la mujer es un elemento fundamental de la familia, del compañero, del par complementario, de la sociedad y del mundo entero. Yo quisiera resaltar en este día eso, porque a veces ponemos nuestro enfoque en que aún no estamos, o que no nos valoran, o que nos ponen en segundo lugar. Cuando nos toca hablar a las mujeres, hablamos desde el alma, hablamos desde el corazón, hablamos desde la conciencia y sobre todo hablamos desde el compromiso. Y a veces no hablamos, pero actuamos comprometidamente. Por tanto, para mí, aún nuestros pares no nos reconocieran o el mundo entero nos reconociera, yo me reconozco y reconozco a las mujeres indígenas como un baluarte de las sociedades, como un elemento indispensable para que las ciudades puedan permanecer y puedan realmente soñar y seguir creyendo en que hay una sociedad más justa y equitativa, y que ese compromiso no depende de lo que hoy nos den o que mañana no nos den. Es un compromiso natural que lo hemos expresado a través de y a lo largo de nuestras vidas. Así que yo hoy quiero rendir homenaje a una barcolina luchadora, a una barcolina comprometida, a una barcolina cisa compañera, a una barcolina mujer inusual, porque ella usaba el arma y el machete, algo que antes no era usual en las mujeres. Quiero reconocer en muchas mujeres de hoy
a las Bartolinas que habemos, Bartolinas desde el lugar donde nos ha tocado estar, desde nuestra posición de mujer, de madre, de profesional, de lideresa, de diputada, de senadora, reconocer a esa Bartolina Sisa que va a estar y que va a hacer a pesar de todo lo que tenga que venir. Eso yo podría celebrar hoy y visibilizar ese rol, aunque no sea a veces, no se muestre como debería estar en la posición que deberíamos estar. No sé si hay algo más que pudiera decir o complementar. ¿Cómo está viendo el papel de la mujer en el tema político, hermana Carmiña? Bueno, ya estamos desde a un tiempo atrás, en un tiempo político, Santos. Un tiempo en el que el país no se termina de definir en lo que es conveniente y en lo que es mayoritariamente positivo para nuestra Bolivia, para nuestro Estado plurinacional. De seguro va a ocurrir lo de siempre, ¿no? Partidos políticos con propuestas, supuestamente también bajo cumplimientos de mandatos donde se obliga a que la participación de la mujer sea más efectivo, ¿no? Sea equitativo. Y como siempre va a ser figurativo, como lo ha dicho la hermana de Chaco. Nos ponen en posiciones figurativas que al final terminan siendo, finalmente ese rol viene a ser solamente como de suplencia, ¿no? Frente a un rol que va a ocupar sabemos quién. Mas, sin embargo, aún la posición en que nos pueda tocar políticamente a las mujeres, sabemos que cuando nos toca hacer y cuando nos toca participar, vamos a ser efectivas, pero sobre todo lo vamos a lograr a partir de un compromiso que no viene del hablar, sino del hacer. Y seguramente va a seguir marcando huella y seguramente se va a seguir trabajando. No quiero ingresar en apreciaciones políticas más puntuales, pero entiendo que a las compañeras que les toque desempeñar un rol político, ya sea a nivel comunitario, municipal, departamental, de Estado, es un llamamiento a que no perdamos la identidad. Es un llamamiento a que mantengamos principios. Esos principios que implementamos o transmitimos a nuestros hijos puedan también ser efectivos a nivel de Estado, como son la transparencia, como es la lealtad, la legitimidad, principios como, como les diría, la responsabilidad, principios que son básicos para que un gobierno sea exitoso, sea de derecha, de izquierda, de centro, del espacio donde te toque estar. Porque las mujeres, si es que esos principios y esos valores que desde siempre las mujeres hemos transmitido de generación a generación no están, entonces los países también están perdidos. Y eso es lo que se ha perdido. Se ha perdido la honestidad, se ha perdido la sinceridad, se ha perdido el compromiso. Eso es lo que tenemos que rescatar si es que en este tiempo que nos va a tocar enfrentar, vamos a ver mujeres y sobre todo mujeres indígenas en gestión política, en gestión de gobierno, y esos principios y valores que no son cambiantes, que no se pueden transar ni negociar, los podamos implementar como parte del compromiso político de Estado. Eso podría decirlo hoy. Muchísimas gracias, hermana. De verdad, ha sido muy, muy interesante todo lo que nos ha podido compartir. Bolivia es pues un país grande y lleno de pueblos indígenas. Bueno, la Constitución nos reconoce 36, ¿no? Pero bueno, en la realidad, pues es muy complicado, ¿no? Según los últimos datos que yo tenía, la población mayoritaria
lo tenían los quechuas, ¿no? Luego venían los aymaras, luego estaban los chiquitanos, los guaraní, los mojeños. Muy poco se les toma en cuenta, por ejemplo, los afrobolivianos, pero que están ahí, ¿no? Acá por la región de los Yungas hay muchos afrobolivianos, guarayos, hay también los movimas, que muy poco se habla de ellos, los itonamas, los lecos que están aquí en Apolo, los callahuayas, los chimanes que están en el río, ¿no? Macanas, Yuracarés, Claro. Pima. Sí, somos nacionalidades que tal vez en número no somos representativos, pero estamos, ¿no? Y dentro de ese estamos están mujeres también. Sí, eso Mujeres es cierto. protagonistas de realidades y de propuestas también políticas, no solamente políticas, sociales, ambientales, desde sus conocimientos y de sus posiciones, con propuestas que pueden ser valiosas para mejores tiempos para nuestro Estado. Solamente hay que visibilizar, pero hay que pararse seguros, y las mujeres necesitamos pararnos en esas seguridades que hemos sido, somos y vamos a seguir siendo. Eso nos toca hacer en estos tiempos. Sí, es cierto. Esperemos que estas reflexiones que hoy día estamos teniendo también les pueda llegar a ello, aunque es muy complicado conectarse, ¿no? Por el mismo hecho de que el Internet muchas veces a veces no nos juega bien en el campo, ¿no? Por el mismo hecho de las antenas, y esperemos que esta reflexión que tenemos hoy con nuestros panelistas pueda llegar a estos hermanos, ¿no? Que, como usted dice, ¿no? Si bien son pocos, pero están ahí, ¿no? Los cabineños, me estoy recordando en este momento, los tacanas, que usted habla en la provincia Iturralde, acá pasando San Buenaventura, en Ixiamas. He tenido la oportunidad de conocerlos, de dialogar allá con algunos racuas que he podido encontrar. Es otro mundo, ¿no? A veces la ciudad se los quiere ver como en la ciudad, y su concepción es diferente, ¿no? Por eso el Estado, digo, boliviano debe trabajar, ¿no? Mucho en el tema intracultural para poder hacer un diálogo serio con ellos, y de esa manera llegar a lo que la Constitución dice, una interculturalidad, y luego entender lo que es la plurinacionalidad. Porque si bien dicen que están ahí, después, ¿en qué queda eso, no? O sea, el reconocimiento solamente es desde el derecho positivo, como dijo la hermana Lourdes, si no me equivoco, ¿no? Dijo ya, o sea, se ha olvidado totalmente, y es más, nos están queriendo hundir con el tema empresarial, el tema del agua. Hay muchos lugares en el campo ya que no hay agua, ¿no? Los ojos de agua están secas, ¿no? Y lo peor es que estamos quemando nuestros bosques, es una lástima. Pero yo siempre he dicho y siempre he pensado de esta manera, que las primeras en padecer son las mujeres, porque son las que tienen que ver por todos los hijos, por los varones, porque son la fortaleza de la familia, son el sostén de la familia, ¿no? Y de eso creo que nadie puede negar el aporte que tiene la mujer al Estado plurinacional, a la familia, al departamento, a sus municipios, ¿no? Exactamente. Hermana, muchísimas gracias. Gusto, Santos. Un gusto. Un gusto Seguramente conocerla, va a hermana. haber espacios donde podamos dialogar en otros tiempos también. Sí, hermana, sí. Ojalá que sí. Le Cada agradezco. una de las hermanas que están acá y animarles a que sigan en ese compromiso. Es un compromiso de vida lo que tenemos las mujeres en todo ámbito, y que nada les llene de desánimo y que nada les haga pensar que no tienen un rol importante. Nosotras somos parte de la existencia de este planeta, y como esa parte, como esa mitad que somos, entonces somos importantes, y desde esa importancia nos tenemos que parar en la lucha. No hay otra, no hay otro camino. Muchísimas gracias, querida hermana. Gracias. Y es un placer conocerla y escucharla también. Un gusto, Santo. Luego de escuchar a la hermana, quisiera dar lugar a una hermana de nombre un poco desde la Argentina. Su nombre es Ali Yurquina. Una hermana, no sé si estás ahí, hermana Ali Yurquina.
hermana Ali Acá Yurkina. estoy, hermanos, acá estoy escuchando atentamente Quisiéramos- las hermosas intervenciones. Quisiéramos escucharla, si es posible, si la pudiéramos ver por la cámara sería espectacular también para que todo el mundo la pueda conocer acá ahora, sí, muy bien. Un gusto, hermana Ali, Alicia y Urquina, realmente nos quedamos, mire, ya hemos escuchado a 4 hermanas, sus experiencias, es lo que vivimos en Bolivia. ¿Cómo está la situación en Argentina? ¿Qué dice usted? ¿Cómo está su comunidad indígena? ¿Cómo va el tema allá en su comunidad en Argentina en el tema político, social, cultural? ¿Cuál es el lugar que ustedes, las mujeres indígenas, están teniendo, no? Bueno, eso para iniciar y darle la bienvenida. Siempre los hermanos bolivianos abrazamos a todos los latinoamericanos y deseosos de escuchar a la hermana Alicia Yurquina. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por esta invitación para participar de este coloquio. Estoy muy contenta, soy Alicia Yurquina. En este momento me voy a presentar un poquitito para que conozcan, ya que, digamos, como decimos acá, soy sapo de otro pozo, ustedes están en un total hermandad y se conocen, ¿no? Soy vicecoordinadora del Consejo Coya de la Isla de Cañas, que pertenece a la comunidad Coya Finca Santiago. Pertenecemos al departamento de Iruya, provincia de Salta, al norte de la República Argentina. Soy docente jubilada, pero también para estar a cargo como vicecoordinadora sentí la necesidad imperiosa de formarme en cuanto a diplomatura de derechos indígenas, en políticas públicas interculturales y bueno, y un montón de otras diplomaturas que me han dado mucha fortaleza para poder estar a cargo de una comisión directiva de un pueblo Coya. Nuestra comunidad es un territorio de 125.000 hectáreas expropiados recién en 1999, o sea, hace muy poco tiempo. Después de una larga lucha, pelea entre propios y ajenos, con el gobierno, con los terratenientes de turno, y una lucha a tientas, porque en nuestro país había ausencia total de leyes en donde sostenernos los indígenas. Pero por suerte existió un Eulogio Fristes, Coya, estudió y se recibió de abogado, fue el primer abogado indígena en la República Argentina. Bueno, esa doble condición de indígena y abogado fue abriendo prácticamente los caminos legales para lograr la recuperación de nuestro territorio y de tantos otros territorios en nuestro país. Ahora, recientemente, el 31 de agosto, que acaba de pasar, nuestra comunidad ha celebrado los 25 años de recibir el título territorial comunitario. Hemos celebrado eso, porque son muy pocas comunidades que podemos gozar del título territorial. Bueno, en este proceso de lucha que data de mucho tiempo, de mucho antes, pero en el 1946 es emblemático el primer Malón de la Paz. A partir de ahí se sucedieron numerosas marchas de los comuneros a Buenos Aires, desde Salta, desde Jujuy, para exigirle al gobierno una respuesta. Y en esas marchas, en todas esas marchas y reclamos, participaron siempre las mujeres de gran corazón y de fuertes convicciones. Los pocos textos escritos en mi país acerca de las luchas no dan cuenta de la presencia de nuestras mayores como si hubieran estado ausentes e indiferentes a la lucha territorial. Estuvieron en primera línea junto a sus hijos. Hoy adultos, ellos pueden contar en primera persona cómo fue esa lucha desigual. Bueno, seguramente esto ya hemos visto, se repite en muchos territorios, en muchos pueblos a lo largo de la Via Yala. Hay un diagnóstico que es común para todos, la lucha por el territorio, la lucha contra el extractivismo, para recuperación de derechos. Salta, mi provincia, es pluricultural. Están vivos 14 pueblos reconocidos por el gobierno y en mi país, Argentina, son más de 40 pueblos-nación que resisten permanentemente a las políticas hegemónicas de los gobiernos, sobre todo del gobierno actual. Seguramente tendrán conocimiento que tiende a anular
dicen, ¿y por qué no existe el día? ¿Por qué existe el Día de la Mujer y no existe el Día del Hombre Indígena? Bueno, porque en cualquier país del mundo sabemos que hay violación de derechos, sea por las leyes, por la religión, por las costumbres, todas hechas a medida de los hombres, como acaban de decir las hermanas. Y a lo largo de la historia y de los tiempos, los derechos de nosotras las mujeres han sido relegados. Bueno, se observa aún hoy el dominio del hombre sobre la mujer, que deriva en diferentes tipos de violencia, como pasa en mi comunidad, en mi país. Violencia física, violencia emocional, violencia sexual y económica. Diferentes formas de opresión, en definitiva. Y con opresión no podemos vivir plenamente y no hay felicidad para la mujer. En mi país el rol de la mujer indígena, como también pasa en todos los territorios de pueblos indígenas, el rol de la mujer ha sido y será importante a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque somos portadoras de esa herencia cultural y ancestral de la lengua, de las tradiciones, y haciendo que perduren en el tiempo y que perduren también nuestros pueblos en el tiempo. Luchamos por la justicia, por la igualdad de género y por nuestra autodeterminación. Tratamos de mantener inquebrantable el tejido familiar y el tejido comunitario y la economía de la familia, ¿no? Eso es común en todos los pueblos, como acaban de decir las hermanas. Bueno, hoy podemos decir que de alguna manera estamos fortalecidas para ejercer liderazgos, estamos más preparadas. Los pueblos tienen ya gente más estudiada, más académica, en nuestras comunidades, en nuestra provincia, en nuestro país, y sabemos organizarnos, ofrecer resistencia, y somos guardianes de la madre tierra, de nuestros recursos naturales, y bueno, todo lo que tiene que ver, ¿no? Fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, que vamos transmitiendo de generación en generación. Y también, como es común y lo que acaban de exponer, desde esos liderazgos luchamos ante los gobiernos y la sociedad dominante por el derecho a la educación ancestral e intercultural. Y queremos ejercer libremente nuestra condición. Yo como docente he participado en la lucha por diseños, reorganizar diseño cultural, diseños curriculares para los pueblos indígenas, porque el gobierno venía imponiendo en forma sucesiva recortes a los diseños curriculares, recortando las unidades curriculares que tenían que ver con la interculturalidad. Bueno, acá en la reforma del 94 de la Constitución Nacional hay un único artículo, el artículo 75, inciso 17, donde se reconoce recién cronológicamente, podríamos decir ayer en el 94, nos reconocen la ancestralidad, nos reconocen como indígenas, pasamos a tener derechos, a ser sujetos de derechos. Se reconoce también, y el gobierno dice debe promover la educación intercultural y tantos otros derechos ¿no? marcados en la Constitución Nacional, que de los cuales muy pocos se cristalizan en los territorios. Así que hay una falta grande del gobierno en ese sentido de hacer cumplir los derechos ampliamente establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales, etc. En ese diseño curricular queríamos plantear la necesidad de organizar y de incorporar diferentes temas que tienen que ver con la historia de los pueblos indígenas, las lenguas, que la lengua sea transversal, porque yo vengo de una comunidad polla donde ha sido anulada totalmente la lengua, no la hablamos y estamos en un proceso reciente, podría decir, de alfabetización de nuestra lengua madre, el quechua. Bueno, en ese sentido tenemos un largo camino para recorrer y para poder revitalizar nuestra lengua. Bueno, también podemos decir que somos, en todos los casos, somos resilientes de tantos embates y culturas foráneas que nos invaden en forma permanente. Luchamos para evitar los terricidios, el desplazamiento de los pueblos de sus lugares ancestrales ocupados por sus mayores,
ahí con algunos objetivos que poco se van a cumplir porque ya se está viendo la política de negación que está marcando nuestro gobierno. Como mujer indígena Coya, les puedo decir que merecemos vivir una vida sin violencia y entre todos debemos erradicar, como decía el hermano, una doble discriminación, yo diría triple discriminación que sufrimos. Primero por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre también, porque la mayoría de las mujeres indígenas viven en un estado de vulnerabilidad en forma general, sin gozar de muchos derechos fundamentales como es una buena salud, una buena educación, una buena economía, viviendas, por ejemplo, para numerar algunas de las en ese estado de vulnerabilidad social en el cual vivimos. Bueno, podríamos decir que en pleno siglo XXI hay muchas deudas que el Estado tiene y la sociedad también con los pueblos indígenas y sobre todo con nosotros las mujeres. Yo diría memoria y justicia para aquellas mujeres que lucharon en contra de los abusos cometidos durante la historia, en los diferentes pueblos-nación, en los diferentes territorios. Gratitud por aquellas mujeres que siempre están poniendo el cuerpo para mantener la lucha, ¿no? Y en nuestro pueblo lograr el sumas causas. Bueno, quisiera que resuenen las voces de todas las mujeres indígenas del mundo. Y para terminar, quiero parafrasear a Jorge Medina, quien fue un dirigente obrero gráfico en mi país, dijo: aquel hombre que no sea capaz de luchar por la emancipación femenina, tampoco será capaz de luchar por la emancipación de los explotados ni de la humanidad. Los hombres debemos enfrentar nuestras miserias y combatir el machismo muy arraigado en el lenguaje y en los prejuicios sobre la capacidad de las mujeres. Yo creo que es un día para repensar y reflexionar sobre la necesidad de volver a que se ponga en ejercicio la complementariedad entre hombre y mujer. Los dos, para nuestras culturas, había complementariedad. La mujer era respetada, era consultada, no iba por detrás del hombre, iba a la par del hombre. Así que bueno, celebro también por compartir con las Bartolinas Sisas que me han precedido, cuyas exposiciones han sido brillantes, y celebro por salir fortalecida de este coloquio, que agradezco infinitamente que me hayan permitido participar. Cualquier otra pregunta que quisieran hacer, estoy para responder. Muchísimas gracias. Hermana, muchísimas gracias, hermana Alicia. Realmente siempre es un aporte, ¿no? Oír, y realmente es importante escucharla de cómo también nos está allá, ¿no? Su país en relación al nuestro. Parece que estamos algunas cosas adelantados y otras cosas todavía por subsanar, y nos alegra muchísimo que esté trabajando en el tema del currículo regionalizado de alguna manera. Ya tengo mucha información sobre eso y estoy muy contento de haber oído eso, ¿no? Bueno. Sí, nosotros tenemos en nuestro territorio 5 institutos de educación superior con orientación intercultural y formamos maestros para educación primaria con orientación intercultural. Nació en el 2012 gracias a la reforma de la Constitución y por muchos visionarios, también por el trabajo permanente de las comunidades indígenas, no por la bonanza de los gobiernos, y había comenzado un diseño curricular por el 50% de contenidos que tenían que ver con la interculturalidad. Sucesivas reformas bajaron al 40%, otras reformas bajaron al 30% de contenido de interculturalidad. En la última, en el 21, intentaban bajarlo a un 12%, y ahí dijimos basta, las mujeres nos paramos, las docentes indígenas de nuestra comunidad, hicimos asamblea, que es lo de rigor, que trabajamos así, las asambleas son soberanas, y hemos exigido un impasse en el diseño curricular que no se aplique, pero nosotros exigíamos la participación plena de los dirigentes indígenas, como dicen los tratados internacionales y el convenio 169. Claro. Hicimos escuchar
asegurarle el futuro del mañana. Gracias. Te agradezco un montón. Espero que se acerque un congreso educativo en Bolivia en noviembre. Los que vayan a ser parte de este congreso también poder recoger estas experiencias que tienen allá en la Argentina. Te mando un abrazo y gracias de verdad por compartir con nosotros tu conocimiento, tu experiencia. Espero no sea la última vez, ¿no? Discutir estos temas y agradezco también el contacto, ¿no? Creo que está Gregorio ahí. Si algo quieres decir, hermano, antes de que dé la palabra a la hermana Sofía. Gregorio. Buenas noches, hermanos de la sala. Muy buena experiencia, muy buena disertación y también por este evento que se ha hecho, que ha podido lograr. Hermanos Santos, felicitar a todos los participantes. Hermanos, un abrazo a la distancia, hermana Eli. Gracias, hermano. Bueno, hermano, vamos a dar lugar ahora a la hermana Sofía Laura Ticona, que es del Consejo Nacional de Marcas y Ayllus, ¿no? Del colegio suyo, que es del CONAMAC. No sé si está ahí la hermana Sofía Laura Ticona. ¿Estás, hermana Sofía? Antes de dar la palabra a las demás hermanas. Hermana Sofía, ¿está ahí la hermana Sofía? Creo que no ha entrado, ¿no? La hermana Sofía, creo que... Hermano José Luis, ¿estás ahí? José Luis, ¿estás ahí, hermano? Ya, si no, José Luis, no, creo que no me escucha. ¿Está ahí el José Luis? No está el José Luis. ¿Está ahí el José Luis? No está el José Luis. Realmente me satisface poder oír a muchas hermanas. Quisiera dar lugar a la hermana Gloria Jara, que está levantando la mano. Si tienen un comentario o alguna pregunta, adelante, hermana Gloria, un placer. Me podría... Habilite su micrófono, hermana. ¿Y desde dónde? Oye, Ahora sí, hermano. se llama automáticamente. Buenas noches con todos. Les llamo desde Ecuador, pero en realidad yo vivo en los Estados Unidos. Y quiero saludar a todas las mujeres que están celebrando el Día de la Mujer Indígena. Más les quiero hacer algunas correcciones, puesto que yo estuve en las Naciones Unidas y conozco de cerca la actividad de las Naciones Unidas. Primeramente, quiero que reflexionen en la investigación de quién formó las Naciones Unidas y la sugerencia de Albert Einstein acerca de las bombas nucleares por la paz. Muchos indígenas que no salen en la televisión y son famosos conocen esta actividad por la iglesia satanista y la participación de la NASA, puesto que él era uno de los miembros encargados de la NASA y de la apertura y de la actividad de guerra que hemos tenido, 3 guerras mundiales, una guerra indígena, 4, y ahora vamos por múltiples invasiones por las Naciones Unidas, observando y asegurándose que sean todas las disidencias verdaderas sean eliminadas. Entonces quiero que todas estas hermanas y mujeres que celebran el Día de la Mujer reflexionen y investiguen en que el sistema europeo invasor formó las Naciones Unidas y con eso les dio a Martin Luther King el Día de Martin Luther King, pero se olvidó de la raza negra y de la esclavitud y de pagar reparaciones acerca de la esclavitud de más de 400 años, y el abuso ha continuado en diferentes formas con el narcotráfico, incluyendo a todas las razas, incluyendo a los morenos y a los blancos, y también la desproporcionada encarcelación de minorías que son la raza negra, a pesar de ser creo que son el 17% en Norteamérica. Sin embargo, suman como al 65-70% de la encarcelación. Que tomen esa investigación. Miren todos los días que el sistema pirata invasor les ha dado. Y les pido que salgan de las Naciones Unidas porque nunca van a alcanzar absolutamente nada.
esto es solamente una disidencia controlada y todas las indígenas que están dentro de las Naciones Unidas, como AIM, American Indian Movement, son solamente disidentes controlados, unos cuantos traidores que justamente ellos llamaron, invitaron para acerca de la inoculación o el experimento de la vacuna de COVID a los indígenas. Sin embargo, los indígenas que estaban lejos en el sur, ellos pudieron salvarse porque usaron las medicinas naturales que sus ancestros les enseñaron y fueron los que se salvaron. Los que tenían para pagar médico y se iban a la atención médica y a vacunarse murieron y morirán en millones, son 240 millones en Norteamérica y no se han contado a nivel mundial. Finalmente, cuando yo estuve en las Naciones Unidas durante la protesta de los 43 estudiantes de México con Tupac Huehueco, que tengo las fotos con ellos y otras indígenas de Ecuador, les quiero decir que los indígenas de Ecuador están totalmente traicionados a nivel total de la población, puesto que no ni siquiera saben quiénes son, no tienen cultura, no tienen esta identidad, y cuando llegan a los Estados Unidos niegan incluso que son indígenas y prefieren nombrarse latinos e hispanos sin entender que esos dos títulos no son raza humana, y lo dice el censo de los Estados Unidos. Si ustedes quieren luchar por liberación y derechos, ustedes no pueden entrar en las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas significa el barco pirata, el barco invasor. Si ustedes quieren independizarse y ayudar a sus naciones, busquen su propio derecho de haber nacido en esta tierra, y no solo los nativos americanos que se llaman indígenas, y aquí toditos están mezclados, somos una mezcla, pero tenemos que escoger a quién defendemos, al violador, al invasor o a la víctima, al que ha sido eliminado. Eso es lo que les voy a dejar ahora. Ahora también quiero que pongan atención a un indígena, uno de las 5 naciones de paz de Canadá. De 5 naciones de la paz hay un solo indígena que se ha parado y ha confrontado contra los indios de AIM, que son los Mohawks y todos los traidores que están con los presidentes y hablando de que quieren seguir en la política. Segundo, quiero que investiguen que el continente del sur, no sé cómo mostrarles porque tengo el mapa, pero si se figuran ustedes cómo está en el mapa, ¿no? Está en Alaska, Canadá, Norteamérica, del Caribe, o sea, Centroamérica y Sudamérica, donde se une desde Panamá hacia Chile. Todo este continente de acá abajo, tengo aprendido con estas naciones indígenas verdaderas, es energía femenina. Y la de Norteamérica tiene una cordillera hacia el Océano Pacífico que es masculino, y la otra parte que va hacia el Océano Atlántico es femenino. Tenemos acá en Sudamérica hombres gobernantes. Los hombres no tienen ni derecho ni inteligencia para gobernar por medio de la democracia promovida por las Naciones Unidas. Como dijo alguien en estos grupos, que la democracia nunca funcionó ni en Grecia. Entonces, si ustedes continúan con las Naciones Unidas y procurando apoyar y meterse en la política, estas indígenas terminan más machistas que los mismos europeos. Eso es mi mensaje para ahorita, y dejo que los demás participen y hagan sus propias investigaciones, porque lo que yo no tengo grados en lo que se llama universidades, ni Howard ni Yale, pero yo estudio aparte solamente, y tengo toda esta información. La página que deben escuchar para aquellos que quieren esta liberación verdadera es La Casa Grande con Longhouse Stuart Mayon Wampum Nation en Quebec. Se llama Longhouse en Facebook, ustedes pueden entrar. La página que ustedes pueden hacer preguntas y aprender en qué están, si están ustedes en la canoa del indio o en el río,
escuchándolos y dando mis investigaciones para que ustedes investiguen, porque no tienen que creer a nadie. Todo el mundo busca un puesto, un reconocimiento. No tienes que irte a la academia. La academia fue formada por los piratas invasores judíos en Inglaterra para poder controlar las universidades, para que todos estos titulados no tengan la libertad ni los conocimientos para librarse ni ellos, menos a los demás, porque esto es masonería. Dicho esto, muchas gracias por darme la participación. Quiero agradecerte, estimada Berta. Realmente a veces uno desconoce muchas cosas y gracias también por estimada Gloria, por compartir con nosotros, de verdad, tu experiencia. Estimada Berta Ayala, no sé si está ahí, es una hermana indígena de la cuenca del Popó. No sé si está la hermana Berta Ayala para darle también la palabra en este día que justamente hace referencia, ¿no?, al Día de la Mujer Indígena. Y por eso me preguntaba si está por ahí la hermana Berta Ayala. Creo que no, ¿no? Creo que ya... un momentito. A ver, creo que sí. Sigo preguntando a la hermana Berta Ayala. Pero bueno, eso es como les decía, ¿no? Son momentos importantes. También me ha gustado mucho escucharlas a las demás hermanas. Ha sido un espacio de amplia reflexión. Lo que yo considero en este momento es empezar ya a las preguntas si alguien quiere hacer, ¿no? Si alguien quiere, bueno, si tiene algo que decir acerca de este tema, porque en realidad el tema de la fecha de hoy, por ejemplo, a muchos, para muchos es un tema desconocido, ¿no? Es fundamental para mí que cada estado, ¿no?, ponga en marcha, para mí, iniciativas para cumplir con compromisos, ¿no?, que se asumen para incorporar a las mujeres indígenas, ¿no?, en los planes de gobierno, y más porque las primeras en dar respuestas a las crisis del Estado son las mujeres, porque las mujeres son aquellas personas que realmente se cargan toda una familia, ¿no? Y en el campo muchas veces, a veces tienen que hacer milagros para que los hijos puedan crecer o podamos crecer, en mi caso, ¿no? Más allá de las políticas públicas y los esfuerzos, ¿no?, que a veces se plantea, como decía la hermana Guaraní, nos decía acerca de proponer un desarrollo sostenible, ¿no?, en un país. Lo importante es también oírlas, ¿no?, hacerlas partícipe, ¿no? Creo que el siglo XXI debe cambiar de alguna manera ese paradigma donde solamente el varón tiene la razón, ¿no? Estimado Marvin, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Santo. Felicitarte nuevamente por este espacio, así como también a las excelentes disertantes. Un abrazo en este día, estimadas hermanas. A ver, puntual y cortito lo que acaba de mencionar la que me antecedió, la hermana. Es puntual y es así, eso es cierto. Y ese es el motivo por el cual en toda Latinoamérica, Hispanoamérica, todos los pueblos indígenas son sometidos y son abusados. No les conviene que los pueblos indígenas utilicen la cosmovisión y el conocimiento ancestral que tienen. Es por este motivo que los sistemas gubernamentales democráticos de todos los países hispanos que son abusados sus pueblos indígenas, les obligan pues a estos pueblos indígenas a adquirir ideologías y tendencias político-partidarias que no son de ellos. Ahí empieza el meollo del problema. Los pueblos indígenas deberían estar alejados de este sistema electoral político-partidario, ¿no? Porque su cosmovisión y conocimiento ancestral no conoce este tipo de ideologías que vienen de Occidente o europeas, ¿no es cierto? O ya sea norteamericanas, no tiene nada que ver. Es lo que ella misma menciona, la que me antecedió, ¿no? O sea, los pueblos indígenas de Norteamérica, ellos tienen su propia cultura, su propio conocimiento, alejados del sistema electoral que actualmente existe en ese país, ¿no les parece? O sea, les han venido a imponer un sistema el cual no les permite desarrollarse y ser libres, ¿no? Y por eso los utilizan en función a qué, ya que los recursos naturales no renovables siempre van a estar en estas tierras y territorios, por lo cual no les conviene que los pueblos indígenas, originarios, campesinos abran los ojos y abran sus ojos y sus mentes al conocimiento realmente, y ellos mismos puedan organizarse y administrar
Gracias, querido Marvin. Un abrazo hasta Cochabamba, como siempre. Espero encontrarnos algún rato en La Paz y conversar, hermano. Yo creo que las nuevas propuestas, ¿no? En política pública, sobre todo, debe ser incorporarlas a ella, ¿no? Como dijo la hermana, ¿no? De la Argentina, ¿no? O como dijo también el empoderamiento del que habló Claudia, por ejemplo, ¿no? O los aportes que ha hecho la hermana Alicia, o los aportes que hemos escuchado, ¿no? De la hermana de la Amazonía y demás. O sea, el tema de fondo es ver, yo creo, políticas públicas en las cuales ellas no sean solamente instrumentalizadas, como dijo al principio la hermana Toribia, ¿no? O folclorizadas, ¿no? Es importante ver el papel fundamental que las mujeres indígenas juegan en la actualidad y cómo ellas se preocupan por conservar la cultura. Porque, a ver, cuando un niño o una niña nace, ¿qué pasa? La mujer es la primera siempre en enseñar al bebé, ¿no ve? Entonces, eso me parece sumamente importante para poder reflexionar en este sentido, ¿no? En el sentido que quisiéramos, bueno, solamente quisiéramos decirles muchas gracias y felicitarlas a todas las mujeres indígenas, gracias por el aporte, agradezco a todos los que hoy día a todas las mujeres que hoy día han intervenido y también agradezco a Claudia porque realmente ha tenido la posibilidad de hacernos dar cuenta, ¿no? Ella de entrada dijo, ¿no? O sea, yo no me considero indígena, me considero aymara, o sea, ¿no? Como de boom, como decir, te da un boom en la cara, ¿no? O sea, es bien complicado y más en Bolivia, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, es muy complicado llamarse aymara, quechua, cuando el Estado no los visibiliza, sino los visibiliza como indígenas, ¿no? Originarios y campesinos. Y yo creo que el aporte de Claudia ha sido muy interesante, ¿no? En ese sentido. Si hay algo más que quisieran decir ahí las invitadas, pues sí, este es el momento. ¿Algo más que quisieras decir, Alicia? Sí, ahora en noviembre también acá en Argentina, en Salta, nuestra provincia, se va a desarrollar el tercer Congreso Intercultural de Educación y reúne expertos, participantes de todos los países que quisieran. Así que bueno, desde ya invitarlos, porque sería muy bueno también compartir las experiencias que pudieran participar. Igualmente, si conocemos, también en noviembre dijo usted, hermano Santos, que había un congreso en su país, también sería muy bueno que se pudiera socializar para que podamos de alguna manera ver si es posible intercambiar experiencias, participaciones, bueno, para enriquecernos, fortalecernos y hermanarnos mucho más desde la interculturalidad. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Algo que quisieras decir, algo más, Claudia, para cerrar este momento? Sí, simplemente decirles, ¿no? A las mujeres de diferentes naciones, mujeres quechuas, mujeres guaraníes, mujeres aymaras, y que de diferentes naciones que simplemente no nos miremos como víctimas. Tenemos la fuerza suficiente, la inteligencia, y que hay una aira que vive en cada una de nosotras. Y que despertemos, ¿no? Esa sabiduría, esa inteligencia y esa audacia que es muy